Las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representa el pensamiento de la producción o del anfitrión. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, días, noches, la hora que estén viendo este podcast, este video. Bienvenidos a Ingeniería que Mueve, el podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Todos mis invitados son especiales, pero también el del día de hoy no es la excepción. Estamos con el ingeniero Eric Villanueva. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Inge, bueno, para la gente que no te conoce, nosotros que ya te conocemos, pues ya sabemos, eres ingeniero civil con maestría en... Administración de empresas. Ok, ingeniero civil con maestría en administración. ¿Esa es una MA? MA, sí. MA, ok. Cuéntanos un poquito de tu historia para la gente. ¿Cuándo en sí decides tú estudiar ingeniería civil? Pues la historia corta es ¿Sí? que digamos que me estaba balanceando Ok, entre entrar a ingeniería civil o algo relacionado con el diseño, ok, principalmente de arquitectura o diseño gráfico. ok, Este, Esa es la historia corta, pero en sí yo creo que desde que estaba en la prepa empecé a investigar, no mucho, ok, te soy sincero, no mucho, sí, qué carreras existían, qué hacía cada carrera. ok. Ya sabes que en la prepa te ponen un examen de tus aptitudes y Sí, hacia dónde se qué inclinan. carreras son mejor para ti? Exactamente, pero yo sentía que esos test no funcionaban porque te preguntaban, por ejemplo, ¿quieres diseñar tu propia ropa? Entonces, pues ya sabes Que- que, que preguntas son muy sesgadas, ¿no? sí, ajá, Entonces, yo conocía a un profesor que era arquitecto en la prepa. ok. ¿Qué prepa estuviste, Inge? Era la prepa 7 Puentes. Ok, Y él nos daba clases, si mal no recuerdo, eran de historia. ok, Pero yo lo veía, a él lo veía como muy frustrado, órale, enojado. Entonces, yo viéndolo y pues asociando, ¿no? Arquitectura con dar clases y claro, este dije, no, mejor prefiero ser otra profesión. ok, Entonces, decidirme por la ingeniería civil ok, porque pensé que había más áreas de oportunidad, ¿sí? Campos más diversos. claro, Entonces dije, bueno, yo creo que debe ser una solución. Aparte siempre se me han dado bien lo que son los números. No he batallado con eso. normalmente los que estudiamos ingeniería civil se nos dan bien los números. Sí, sí. Entonces dije, bueno, no voy a fallar. O sea, yo sé que no voy a fallar. Ajá, Me aviento a ingeniería civil. Pero resulta que en el transcurso, pues te vas dando cuenta que yo era hábil para los números. claro, Este, pero poco a poco, conforme avanzaba en la carrera, no me sentía tan seguro de ser ingeniero civil. ok, Empecé a dudar de si era o no la carrera para mí. ok, Y hay materias que de repente les agarras cariño, materias que de plano como todo, las no nos odias o gustan, llegas a odiarlas, sí, ¿verdad? Hasta que llegué al área de tecnología del concreto. Fue un ok, laboratorio que me gustó bastante. ok. Y pues a partir de ahí Y digamos que quise, eso te reenamoró de la carrera, digamos que de un área de ok, la carrera. Porque todo lo demás no me, no te apasiona, digámoslo sí, así, no me sentía satisfecho estudiando. claro, Y empecé a pedir trabajo como alumno en esa área de tecnología del concreto. ok, Y era un trabajo que me gustaba hacer. Entonces me familiaricé mucho con el trabajo. ok, Y me quedé en esta área. O sea, ya no me moví de ya no área. te moviste de área, Y aquí estamos. Por eso ok. estamos aquí. Para la gente, Inge, estábamos platicando ahorita, vas a cumplir o cumpliste, no sé, cómo empezaste, o qué mes empezaste del año, pero más o menos 16 años de docencia.
De docente, sí. A O sea, partir ante grupo. Sí, yo salí en el 2006 Ok. de la carrera. De la carrera. No sabía dónde más trabajar. Ujú. Inmediatamente pues pensé, bueno, si hay un espacio aquí, voy a preguntar y si hay, pues lo Lo aprovecho, si no, aprovecho. pues empiezo a buscar. Ajá. Y pregunté que si había un puesto para mí, ya sabían cómo trabajaban, Sí, ya te conocían ya conocían cómo trabajaban. Y el doctor Durán, que sigue siendo el jefe del del departamento, departamento. Ujú. este, me vio, yo cuando era joven no estaba tan gordito, estaba más flaquito, de hecho tuve problemas de salud y me veía muy flaquito, entonces Ok. él me vio y no me vio para trabajos físicos. Entonces me dijo, sí puede haber un puesto para ti, pero Haciendo otra no cosa. aquí, yo creo que te vería más en académico. Y yo, Ok. bueno, pues en académico, yo estaba trabajando en ese entonces en académico. Ok. Entonces yo entro para ser el auxiliar del ingeniero Tristán, que antes Ok. estaba él encargado del área académica, y yo estaba de apoyo. Ok. Así empecé. Poco a poco, yo creo que fueron más o menos año y medio, Ajá. y después me empezaron a soltar grupos de laboratorio Ok. Para dar prácticas. para dar prácticas. Ok. Pero no daba el 100% de la práctica, era nada más estar ahí de auxiliar y estar todo el tiempo. Era como un entrenamiento. Ok. Y de un momento a otro, ya para el 2008, me dicen, vas a tener una o dos brigadas. Ok. En ese entonces, pues, para mí era algo nuevo. Ujú. Ser profesor nunca fue mi objetivo de vida. Claro. Y me ponía muy nervioso. Ok. Estar frente a grupos me ponía muy nervioso, tartamudeaba mucho. Yo sentía que me ponía de color tomate. Ajá. Y pues traté de sobrellevarlo, ¿no? Ok. Eh, Eso fue en el 2008. Yo creo que ya para el 2009, tal vez 2010, no estoy muy seguro, me ponen frente a grupo de clase. Ok. Igual empecé con muchos nervios, no sabía si lo iba a hacer bien o no, pero me enfoqué en cómo me habría gustado a mí que me dieran Que la me dan la clase. clase, claro. Entonces empecé desde ahí y pues en mi generación, mis compañeros de clase, Ujú. cuando teníamos que estudiar o presentar algún examen, pues me preguntaban. Y yo haciendo la explicación, ellos me entendían. Te entendían. Ajá. ¿Sí? Entonces dije, bueno, debe ser algo similar a eso. Sí, claro. Entonces pues vamos a explotarlo. Ok. Y así empecé. Poco a poco empecé a ganar confianza en mí mismo Ajá. y a la fecha no he dejado de dar clases Clases. en grupo de esa materia. Ok. ¿Y en qué intervalo estudias la maestría? La maestría, pues mira, yo batallé mucho para decidirme a estudiar la maestría. Como todos. Siempre Yo me fui y ya no estudié maestría. siempre se me había hecho algo difícil. Yo, Ajá. yo pensaba, bueno, si la licenciatura es difícil, la Pues la maestría maestría debe estar más. debe ser más difícil. Ajá. Pero pues mi familia me empezó a apoyar, me decían, tú hazlo, checa los horarios, no hay tanta No, prisa, prisa. Ujú. puedes ir lento. Empecé a buscar informes. No quise especializarme en algo de ingeniería, Ok. porque yo siento que de la facultad, los alumnos en general, Ajá. salimos muy bien para las cuestiones técnicas. Sí. Todo lo que es ingeniería salimos muy bien preparados. Ajá. Pero en cuestiones administrativas creo que Es es una, un sigue siendo, creo yo, también un área de oportunidad muy grande. bastante. Sí. Entonces dije, pues voy a estudiar algo que me guste, ya no especializarme más, Ajá. sino abarcar algo un poquito más grande. Más grande. Ajá. Entonces empecé a revisar información respecto a maestrías. Estaba pues la del TEC, que es muy prestigiosa. Ajá. Estaba la de ciencias químicas, que también es muy Muy prestigiosa. prestigiosa. Ujú. Y como trabajo para la universidad, me daban beca. Ok. Una parte, no el Sí, cien por claro, no, ciento no pero 100%. pues aprovecharlo. Ok. Entonces en 2000, si mal no recuerdo, en 2016 o a mediados del 2016 decido meterme en la maestría. Ok.
Eh, Se hizo bastante pesado al principio, pero te vas acostumbrando. Claro, Y pues lo demás es historia. sí, salió, se logró. Ajá, Y yo creo que para el 2000, que sería 19, finales de 2019, creo que ya tenía ya el tenías. título. Sí, Ok. O sea, hace 5 años, más o menos. más o menos. Ok. Y que, ¿cómo, digo, tú, es algo que vamos a ver con otros invitados que son docentes? Mm. Eh, ¿Cómo has visto tú el cambio de generaciones? O, digo, son 16 años que has estado aquí. Has visto pasar muchas generaciones. Eh, ¿Qué crees que ha cambiado en la generación de alumnos de a lo mejor cuando empezaste a estar frente a grupo a estos tiempos? Bueno, al principio se me hacía difícil dar la clase Ajá, porque no sé si es un don o es un maleficio, ajá, pero normalmente las personas me ven más joven de lo que, ajá, o sea, aparento ser más joven ok, de lo que realmente soy. Entonces, cuando empiezo a dar clases, yo parecía alumno, un alumno más. ok, Entonces yo entraba al salón y los alumnos se quedaban afuera pensando que que yo era era otro un alumno. alumno más. Entonces ahí batallé un poco, tuve que cambiar de vestimenta, ¿va? Ya no me iba casual, tenía que vestir Más eh, formal, más formal, camisa, pantalón de vestir, zapato, ajá, saco, muchas veces, para que para que se vieran notara la diferencia, diferencia, ajá, ajá, y también para ganar un poquito ese respeto, ¿no? Porque si claro. te ven de la edad, Y vistes que igual que ellos y ya te dicen, ah, este es sí, camarada. ajá, agarran mucha confianza y Sí, pues sí, ya no claro. te hacen caso. Entonces yo batallé al principio con eso. Pero ya después, dejando eso, ya cuando me hice como de cierto renombre o cierto prestigio Ajá, entre los alumnos, eh, ya después se me hizo más fácil, pero ya llegó una era, una época en la que los muchachos eh, se distraen con mucha facilidad. sí, Antes, bueno, cuando yo estudiaba, no teníamos eso porque sí. en el celular todavía eran, Empezó el boom de la revolución tecnológica sí, sí, de las redes sociales, de las redes sobre todo. sociales. Entonces, cuando yo estaba, pues todos teníamos celular, Sí, claro. ya la mayoría más bien. Pero solamente para llamar. Sí, para comunicarse, Mensajes. tal vez mensajes era Sí. lo que más nos distraía. Ajá. Pero ahorita cualquier notificación, cualquier alerta, Pa, pa, están al pendiente más del del celular que celular de que la de la clase. clase. Ajá. Y yo siento que les capta mucho la atención estar en redes, Ujú, estar al pendiente de esas notificaciones o mensajes o lo que claro. fuera, que se dispersan, o sea, la mente Se la va. distraen Ujú, y se olvidan de lo esencial que es poner atención a la clase. ok. Porque a final de cuentas, bueno, tú te inscribiste, Sí. tú estás pagando para Para aprender algo. aprovecharlo, ¿no? Exactamente. Y te distraes en un momento que es crucial para ti, Crucial. o Ajá. sea, porque una clase a lo mejor no la vuelves a recuperar, Sí. a menos que, bueno, eh, La tengas que volver a llevar. ajá, que repruebes y la tengas que llevar otra vez. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo El que ha principal diferenciado. cambio que has Sí. visto en estas generaciones. Y, Y en el tema académico, bueno, por ejemplo, te digo mi experiencia o lo que yo vivía. eh, para mí, éramos, o fuimos una generación más bien, que como que era muy pareja en lo académico. No sé si me explico. Más o menos todos éramos un estándar de calificaciones. No, sí había quienes sobresalían o ujú. sobresalíamos, este, pero poco, ¿no? O sea, no era una gran diferencia. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Sigue más o menos, bueno, a mi percepción, o como yo lo vi, sigue más o menos igual? ¿O si ves que, por ejemplo, en este caso que tú dices que hay mucha distracción con las redes, ahorita está más marcado quiénes sí, digamos, lo aprovechan y quiénes no? Sí, yo creo que esa brecha se hizo más. Se hizo más amplia. Sí, en un salón Ajá. hay eh, de 3 a 5 personas que puedo catalogar como genios, Ah, ok. que están muy bien, ponen O sea, que atención, están participan, dedicados a la clase. sí, y 5 que no están aquí, Ok. o sea, vienen, se De plano. sientan,
pero no están en la clase, no entienden los temas o no les interesa. No les interesa más bien. Entonces es muy extremo eso, se volvió muy extremo. Sí, se volvió más extremo. Sí, está más marcado. Yo lo siento así. Ok. En el tema de la docencia o del, no sé cómo llamarlo, sistema educativo, ¿qué has visto que ha evolucionado o dónde crees que hay un área de oportunidad? No sé si me explique. No sé, por ejemplo, yo creo que cuando estaba yo en la carrera, que fue del 2009 al 2014, ya había ingenieros que, por poner un ejemplo, te decían, es que ya a partir de su generación es de las últimas que van a arrastrar el lápiz, por ejemplo. Ya como lo estamos comentando, ¿no? Hubo un boom de tecnología y ahorita prácticamente tú metes todos los datos en la computadora y te hace todo, entre comillas te hace todo, porque pues obviamente depende de ti como ingeniero interpretar los resultados y ver que realmente la máquina está haciendo lo que tú estás buscando, ¿no? O el objetivo al que quieres llegar. ¿Tú cómo has visto eso? ¿Cómo lo has visto que ha evolucionado? Yo siento ¿Para bien o para mal, verdad? Bueno, yo siento que antes, al menos también cuando a mí me tocó estudiar, Ajá. nos daban pocas indicaciones y nosotros teníamos que utilizar pues nuestro sentido común, El ingenio. el ingenio y resolver el problema. Sí. Pero siento que estas últimas generaciones no le puedes dar instrucciones a medias para que ellos deduzcan lo que sigue, sino que ellos necesitan la instrucción completa. Prácticamente llevarlo de la mano. De la mano, sí, Ajá. técnicamente, prácticamente es agarrar su mano, ¿verdad? Y decirle aquí vas a hacer escribir el número y 6 o algo así, ¿no? Ajá. Yo lo veo más así y para mí no debería ser eso. No, O sea, yo siento que los alumnos han desarrollado muy poco su sentido común. Creo que también ha cambiado, bueno, como lo mencionamos, la generación de alumnos, pero algo que platicábamos en algún otro capítulo con algún otro invitado, que también la manera en que te educan, digamos en la educación básica, Sí. lo que es primaria, secundaria e incluso medio superior, que es el bachillerato, creo que ha ido cambiando y han como que soltado al alumno, y creo que eso, en lugar de beneficiar, como volvemos a lo mismo, muchos distractores, ha perjudicado al estudiante, creo yo. No sé cómo lo veas tú. Sí, tanto como un perjuicio, lo vería en el sentido de que al alumno le va a tomar más tiempo entender las cosas. Claro. Y tiempo que él a veces no está dispuesto a tomar. ¿Sí? Entonces, por eso lo quieren inmediato, lo quieren todo digerido. Ya. Sí, prácticamente quieren que tú les des la solución. Ajá. Y ellos memorizarla. Okay. Pero lo que no saben es que cada problema va a tener sus variables. Sí. Y ellos son los que deberían de poder ordenar esas variables para poder dar una solución correcta a esos problemas, ¿no? Sí, y es lo que te platicaba antes de empezar a grabar fuera del aire, que básicamente lo que busco yo en hacer este podcast y entrevistar a gente que esté en la docencia es básicamente para que también tanto los que están estudiando en este momento ingeniería civil como los que entre sus opciones está ingeniería civil, y por qué no decirlo, incluso a los que ya estamos ejerciendo, tengamos herramientas, o no sé, a mí me gustaría haber tenido algo como lo que estamos haciendo ahorita y verlo antes de decidir estudiar ingeniería civil, para no como para no quiero estudiar ingeniería civil o decepcionarme de la carrera, sino ver experiencias, ver comentarios de la carrera y nutrir aún más la decisión de si quiero estudiar ingeniería civil, ¿verdad? Y es lo que busco yo al entrevistar a docentes, que los chavos vean o tengan comentarios, experiencias y sepan que se van a topar. Como tú lo comentas, si tú ahorita, y yo lo veo incluso con mis niños, que es en primaria, si
básicamente en una suma y una resta, si ellos tienen una suma de dos números y abajo 1 y tú le pones 2, ya se perdió. No sabe qué hacer. Ujú. Y vamos enfocados a lo que tú mencionas, ¿no? Prácticamente los tienes que llevar de la mano ahorita para que resuelvan el problema. Y cosa muy diferente cuando sales a campo. Sí, pues. Porque tienes la teoría, tienes digamos que la instrucción general, pero el mismo problema lo, lo puedes resolver de 1000 maneras diferentes con una variable que cambie en el problema. Ujú. Y creo que al menos, no sé, te digo, tú tienes más experiencia en la docencia y has visto cómo salen los alumnos y cómo cambia, pero siento que nosotros salimos muy bien en ese tipo de aspectos, porque los exámenes te los ponían y a lo mejor era el mismo problema el 1 y el 2, pero te cambiaban una variable y tenías que hacer otra formulación completamente diferente. Ujú. Y eso nos ayudó para los que nos fuimos de aquí y ejercimos en la carrera, incluso para los que se quedaron aquí de docentes, poder resolver y tener el ingenio, como su nombre lo dice, ingeniería, para poder resolver un problema con diferentes variables. Sí, así como le dices, así lo veo yo también. Y se puede decir que lo malo es que pues el alumno cuando no le pides el mismo ejercicio que vieron en el pizarrón, Ajá. no es el mismo que le pides de tarea, no es el mismo que viene en el examen, pues Y se se frustra, pierde. se empieza a perder, ellos mismos se rinden, Se dicen no, decepcionan. mejor, ajá, Ajá. mejor la doy de baja, mejor me le debo a Le debo a segundas. segunda, tercera. Sí, entonces, lejos de sentir ellos que están frente a un reto para que Ajá. ellos mismos se pongan a pensar y a encontrarle solución, Sí. eh, no sé, prefieren sacarle la vuelta o rendirse, ¿verdad? Sí, como dicen, ¿no? O una metáfora que ve por ahí, que estaba la piedra y en lugar de rodearla, pues la quería saltar a fuerzas y no podía, ¿no? Y siendo que a lo mejor lo más fácil era rodearla, ¿no? Ujú. Y creo yo también que ha cambiado mucho las generaciones. Eh, ¿Algún consejo, Inge, que tú puedas darle a alguien desde tu perspectiva que quiera que esté entre sus opciones estudiar ingeniería civil? Pues lo voy a decir como yo vi la Ajá. vida desde que estaba en la Y secundaria. yo también te doy mi opinión. Ok. Cuando estuve en la secundaria, ahí me cayó el 20 de Ajá. que lo que hiciera o lo que dejara de hacer académicamente, al único que iba a beneficiar o a perjudicar era a mí mismo. A uno mismo. O sea, uno está en la primaria y pues quieres tener logros, diplomas, más que Claro. nada porque piensas en tus papás, ¿no? Sí, Tus claro. papás es una de dos, o estén felices contigo o para no sufrir los castigos, ¿verdad? Los cinturonazos. Claro, claro. Pero a mí en la secundaria ese chip se cambió. Sí, Entonces dije, bueno, de aquí en adelante, si voy a sobresalir, va a ser para mi, para mí. sí, Beneficio. para mi beneficio. Ajá. Y si la voy a regar, si me castigan, si voy a reprobar algo, pues atenerme a las A las consecuencias. consecuencias. Ajá. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que les aconsejo a los estudiantes Ajá. es que hagan introspección primero, decidan, oye, ¿cómo te sientes realmente estando, pues estudiando tal materia o tal cosa? Ujú. Va a haber unas que te van a gustar, Sí, como va a todo. haber otras que no. Ujú. Entonces, primero, conócete a ti mismo, este, y toma la decisión, ¿a dónde sí le voy a poner empeño? Ok. ¿A cuáles no vale la pena? Porque, como digo, si vas a hacer cosas o las vas a dejar de hacer, a final de cuentas, a ti en un futuro es a quien te va Beneficiar o a perjudicar. beneficiar o perjudicar. Entonces, yo sé que todos vamos a buscar que sea siempre el beneficio. Claro. Entonces, nada más estar conscientes de las consecuencias de lo que haces o dejas de hacer. Entonces, si te vas a distraer, Ajá. pues por lo menos que para ti valga la pena esa distracción. Claro. Y si no, mi consejo sería, deja a un lado, se oye mal, pero
deja a un lado tu familia, deja a un lado tus amigos, Ajá. deja a un lado las distracciones, las redes, déjalas a un lado cuando estés en el salón de clases. Concéntrate en lo que vas a aprender para ti, para tu versión del futuro. Sí, claro. ¿Sí? Y yo creo que eso debe ser pues suficiente para que puedas aprobar una materia, entender lo que se está tratando de explicar Claro. y a final de cuentas pues para que puedas, una vez que ya seas ingeniero, pues empieces a ejercer con un buen criterio y que eso te lleve a una pues vas a trabajar para tener una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Tener un buen salario. Entonces, Ok. eso sería mi forma de pensar. Una forma, sí. Correcto, concuerdo contigo. ¿Tú crees? Bueno, no sé, yo estoy, te digo, he estado muy despegado por ejemplo, de la prepa donde estudié, la facultad apenas, yo creo que de la última vez que vine hace como 6 años, y ahora estoy regresando otra vez, gracias a Dios, pero no sé si todavía se hagan, o si sepas tú, si todavía se hace, por ejemplo, las ferias donde ibas y visitabas las facultades, ¿te ha tocado No me ha tocado ver gente que venga a ver, digo, en este caso pues ingeniería civil, ¿verdad? Pero ujú, que sepas de alguno, porque por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Cuando a mí me tocó estar en prepa y que tenía que seleccionar qué carrera iba a estudiar, pues sabía que me gustaba la construcción, ¿no? ujú, Pero nunca, y vuelvo a lo mismo en el fin de este podcast, nunca supe realmente qué iba a hacer como ingeniero civil, ¿sí me explico? O sea, qué iba a hacer en la carrera, qué iba a aprender, etcétera. Recuerdo que lo máximo que alcancé a escuchar o que alguien me dijo es, ni te metas en ingeniería civil porque es pura matemáticas y ujú, física. sí, Pero pues a mí me gustaban, ¿no? Las matemáticas, el cálculo y todo desde la prepa, desde la secundaria. Y a mí me tocó ser el único de mi generación en la prepa que, bueno, para poner un poquito en contexto, estudié la técnica se llama diseño y comunicación visual, pero digamos que es como arquitectura a nivel técnico. ujú, Llevan dibujo y todo eso, y le meten un poquito en el tema de diseño, de edición de fotografía, edición de video, etcétera. Pero va más enfocado como, te digo, como una arquitectura a nivel técnico. ujú, Entonces, yo pensaría que de toda mi generación, la mayoría os iba a ir por arquitectura, obviamente, y algunos por ingeniería civil, ¿no? Porque, pues, digamos que tiene que ver relación. ujú, Pero resulta que no, el único alumno que vino a ver la Facultad de Ingeniería Civil fui yo. De hecho, fui el único, nadie más vino. Después, eh, otros compañeros y compañeras por X o Y terminaron en Ingeniería Civil. Pero respecto a que cuando vinimos a ver las facultades fui el único que fui a Ingeniería Civil. Y lo tengo muy presente porque llegué y me pasaron a sala de maestros, ujú, porque pues vieron que venía de la prepa, etcétera. Y por ahí preguntando a los ingenieros que estaban en ese entonces, que no vamos a decir nombres, ajá, se portaban buena onda hasta eso. Llegué y les dije, oiga, pues es que estoy interesado en estudiar ingeniería civil, etcétera, pero pues me dicen que es pura matemáticas y física. ujú, Y recuerdo que volteó uno de los ingenieros y me dijo, no, joven, pues si aquí no es físico matemáticas. Si quiere pura física y matemáticas, váyase allá a la otra facultad. ujú, Si aquí es ingeniería civil, sí ves mucho cálculo, sí ves mucha física, pero involucra otras cosas. Y en ese momento me empezaron a explicar qué más veían. Y pues me gustó la carrera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo englobarías si te preguntaran, oye, pues qué voy a ver en ingeniería civil? Así a tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿qué le dirías a ese joven que está interesado en estudiar ingeniería civil? Híjole, una pregunta bastante difícil Ajá, porque a mí también me gustaban mucho las matemáticas. ajá, Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pues en ingeniería civil son muchos números, es mucho cálculo, pues a mí no me asustaban, o sea, al contrario, a mí era, bueno, pues eso me gusta hacer, ¿no? sí, Me siento hábil para eso y me gusta hacerlo, entonces yo no me asusté por ese sentido. Me empecé a asustar más bien cuando empezaba a ver las materias que tenían que ver ya
la cuestión técnica de lo que es pues la construcción Ok. o los laboratorios o las materias que ya se especializaban en un área determinada, por ejemplo, geotecnia o suelos. Análisis estructural. Sí, entonces ahí era cuando me empezaba a asustar, ¿no? Claro. Las matemáticas no me asustaron, pero yo lo resumiría en que los primeros semestres, yo Ajá. creo que del 1 al 3 tal vez, primero es un bombardeo de matemáticas. Sí. Y yo creo que eso tiene que ver no solamente con las áreas ya de especialización en Ajá. donde se aplican esos conocimientos, sino que es para echar a andar pues la maquinita que tenemos aquí, Ajá. ¿no? Y Despertarla. desarrollarla, Sí, desarrollarla desarrollarla. eh, para que nosotros podamos ver patrones o ver con ciertos números, a lo mejor viendo ciertos números Ujú. ya sabemos que hacia dónde va la solución. Claro. Entonces es como un entrenamiento también. Sí. Y ya cuando vienen las materias que tienen que ver con las áreas de la construcción, por ejemplo esa que mencionaba de suelos, tecnología de concreto, materiales, Ajá. ahí es cuando ya empiezas a agarrarle gusto a algún área. Entonces Ok. ya sabes hacia dónde Sí. te vas a ir. Digo, vas a tener que ver todo Sí. en la Que hay un tronco carrera, común. Ujú. ujú, pero ya vas a poder identificar, ¿sabes qué? Me interesan las aguas, me interesan las estructuras, me interesan los materiales, no Me sé, interesa la administración. la Me administración, etcétera. interesa las instalaciones. Sí, que concuerdo contigo en tu opinión. Yo me decanté por las estructuras. Todas mis materias optativas fueron de estructuras. Porque me gustaba y me Ujú, gusta todavía. Pero creo que, bueno, obviamente pues estuve aquí, ¿no? Hice mi servicio social aquí en Tecnología del Concreto. sí, Luego me quedé a trabajar 1 o 2 semestres en Tecnología del Concreto. Y creo que si no me hubiera especializado, bueno, poniendo en contexto, no sé si todavía sea así, pero Tecnología del Concreto la llevamos creo que hasta 8º semestre. antes era en séptimo, Se- ahorita está en sexto semestre. ok, bueno, 7º, pero pues digamos que era de los últimos. Ya eran ya los últimos, sí. Entonces, cuando yo llegué a Tecnología del Concreto y me gustó Tecnología del Concreto porque me gustaba mucho lo que hacía, digamos que ya me había enfocado en estructuras, Ujú, porque las optativas empezaban antes. Entonces, creo que si no me hubiera dedicado a estructuras, me hubiera dedicado también a los concretos. Creo que no sé si soy bueno para enseñar o no, pero yo creo que hubiera terminado en alguna concretera o algo así. Me gustaba mucho la tecnología del concreto. Inge, ¿alguna, digo, para cambiar un poquito el chip, el script, ujú. alguna cosa chusca, rara, que te haya tocado con algún alumno en estos 16 años? ¿En algún examen, en algo, alguna ocurrencia que tuvo algún alumno en clase? Pues así como alumno, fíjate que hay un detalle como profesor y sobre Ajá. todo para mí, yo soy muy malo Ujú. para recordar nombres, Ok. para recordar rostros y lo malo de un profesor es que tienes Muchos. 30, 40 alumnos por semestre. Sí. Y bueno, yo tengo ahorita a cargo 6 grupos. Ok. 2 son de tecnología del concreto. 4 son de dibujo con AutoCAD. Ok. Porque siempre me gustó el dibujo, O sea, entonces... o sea, dibujo ya la dan con AutoCAD. Bueno, es que hay una materia que es de dibujo a Ajá. mano. Ok. Esa se llama dibujo Técnico. para ingenieros civiles, se llama. Ah, ok, ya le cambió de nombre. Sí, Ajá. le pusieron ese nombre. Y el dibujo con AutoCAD ahorita se llama software de dibujo avanzado. Ok. ¿Y ese en qué semestre lo llevan? Ese es de segundo semestre. Órale, qué chido. Entonces tengo, pues así les digo, ¿no? Tengo niños chiquitos de segundo semestre Sí. a los que les enseño a utilizar AutoCAD. Ok. Y tengo alumnos de mitad de carrera, que son de sexto, que les enseño tecnología del De concreto. concreto. Ajá. Pero te digo, a veces son bastantes que No recuerdas. ya no sé en Se te qué va semestre olvidando. van. Los que ya salieron, ya no sé cuándo salieron. La Ajá. vez pasada me tocó saludar a un exalumno Ajá.
que yo pensé que aún estaba estudiando. Y le pregunté, oye, ¿cuánto te falta? No, yo Ya tengo 3 años que salí. ya había salido hace 2 años. Órale. Y yo, híjole, no, o sea, el tiempo va muy rápido. Ajá. Pero fíjate, así como anécdota chusca, yo creo que la anécdota chusca también ha sido la más, mi anécdota chusca ha Ajá. sido también la que más me marcó, Ok. porque fue la que más pavor me dio, ¿sí? Ok. Entonces, eso fue como en el 2007, 2008. Ajá. Yo ya empezaba a involucrarme más en las prácticas. Yo no Ok. daba todavía las prácticas, pero ya me empezaba a involucrar más. Ajá. En ese entonces el doctor Durán, que es el responsable del departamento, todavía daba prácticas. Ahorita él ya Sí. ya no da prácticas. Me pidió el diseño. Yo tenía todo en mi laptop. Ajá. Entonces abro el laptop, empiezo a hacer los cálculos. Sí. Es una tabla con las proporciones. Ujú. Se la paso allá al laboratorio. Que yo creo que era la misma que usábamos nosotros, ¿no? Después. A lo mejor sí. Entonces me regreso a la oficina, Ajá. porque pues yo dejo que los alumnos pesaran las Claro. cantidades en cubetas, y Que preparen todo el material. Ujú. de repente llega una alumna y me dice, oiga, el doctor Durán quiere hablar con usted. Y yo, Ah, caray. bueno, pues vamos. Y ya llego y el doctor Durán me dice, oye, ¿qué pasó aquí? Y me señala la mezcladora. Ajá. Y yo pues voy y me asomo. Y cuando me asomo, bueno, pues era un caldo, no era concreto, era una sopa de concreto, era un caldo. Demasiada agua. No sé qué pasó. Ok. O sea, en ese momento dije, no sé qué pasó, me quedé viendo, yo creo que 3 segundos, pero para mí fueron como Una eternidad. 30 minutos o 40 minutos viendo. Y con No, el no, con el dog ahí atrás de ti. sí, no tuve respuesta Sí, en no, ese pues no. momento. Entonces volteo con el doctor y le digo, no sé qué pasó, pero lo voy a revisar. Ok. Volteo de reojo nada más con los alumnos, y los alumnos con cara de, ¿es en serio? O sea, tú eres el ingeniero, tú eres el que sabe de esto. Sí. Entonces me dio tanta pena. En ese momento yo sentí que estaba rojo Ok. de vergüenza. Entonces me voy corriendo a la oficina, me siento frente a la computadora sin saber qué hacer porque Sí. estaba en shock, Ajá. y me quedé viendo la pantalla, yo creo que un par de minutos, pero sin hacer nada, no Sí, sí. sabía qué hacer, En shock, como en dices. shock. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue revisar pues las fórmulas. La Empecé a tabla. revisar las fórmulas, y hay 2 parámetros que, si te acuerdas, que se tienen que revisar mucho en la tecnología del concreto. Ajá. Es la absorción de los agregados, Sí. y la humedad de obra. Ajá. Entonces, no sé cómo fue, qué pasó. Yo vi los valores, vi la operación y vi signos más y menos. Ok. Entonces, como que, no sé, algo giró en mi cerebro. Ajá. Interpreté los signos y dije, ahí está el error. Ok. Entonces, los signos estaban al revés, Volteados. sí. Pero no es que estuvieran al revés, sino que a veces nosotros memorizamos paso por paso cómo calcularlos, Sí. pero no le damos la interpretación ya en campo. Ajá. Y en ese momento, ahí fue cuando me di cuenta que había que darle interpretación a esos signos. Sí. Entonces, un signo de más a lo mejor significaba que le faltaba agua, y un signo de menos significaba sobraba. que le sobraba agua. Ajá. Entonces yo lo tenía invertido en la hoja de Ok. cálculo. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Y yo me había considerado siempre hábil para la tecnología del concreto, Ajá. pero ese concepto no lo entendí hasta que me pasó ese accidente. Ok. Entonces hice la corrección, las cantidades eran diferentes, Sí. no por mucho, pero Pero diferentes al final de ese cuentas. cambio iba a hacer toda la diferencia. Ajá. Voy y entrego las nuevas cantidades. Como ya había empezado algo, pues nada más hacía falta pesar el diferencial. Sí. Quitarle, agregarle. Ajá. Lo agregaron a la mezcla, Revolvedora. y la mezcla se compuso. Salió bien. Salió bien. Y yo estaba ya aliviado, contento, porque por fin había entendido
en el 2000, eso fue en el 2007, 2008, Ajá. por fin había entendido el concepto que en la teoría me debieron de haber enseñado en el 2004. Sí, o sea, 4 o 5 años después te cayó el 20 Me cayó el 20. de por qué. Y Y bueno, esto sirve también como experiencia, porque sí, yo recuerdo también cuando estaba en tecnología del concreto, que lo hacíamos como receta, ¿no? Sí. Es como una receta de cocina. sí, Un concreto 200, pues esto y esto. Y caray, pero hoy hizo mucha humedad y el agregado ya no está igual. Tiene más humedad, tiene menos. Entonces, lo hacías tan seguido todos los días, 4, 5, 6 veces al día, que lo agarrabas como una receta y ya se quedaba como una receta. Pero pues las condiciones en campo, ¿Cambian? digámoslo así, que es en el laboratorio, pues cambiaban. Y eso nunca lo cambiábamos. Pero bueno, pues es también un consejo, porque pues al final de cuentas, si te agarras haciendo todo, volvemos a lo mismo, igual, y cambia alguna variable, pues no va a ser el mismo resultado y va a estar mal, y eso te va a repercutir en muchas cosas. Sí, yo digo, esa anécdota la cuento porque a veces estamos pensando en que lo que aprendemos, pues así va a ser siempre. Así va a ser siempre, ajá. Pero a veces no lo entendemos del todo. Claro. Y te va a pasar una situación en la que tú creíste que ya lo tenías solucionado y en realidad, pues, como no aplicaste el concepto o no lo tienes bien entendido, Ajá. o lo aplicaste mal, pues va a pasar algo, va a pasar una situación, en este caso pues fue chusca, Sí, claro. pero pues tienes que estar preparado, ¿no? Para... Y es aprendizaje al final de cuentas. Sí. Como lo dices, te cayó el 20 de ese concepto. Bueno, ahora que cuando ya regresaste a lo mejor empezaste a dar la clase, pues te enfocaste a lo mejor en ese concepto para que los alumnos lo entendieran bien. De hecho sí, ya cuando estaba dando clases, yo trato de explicar ese concepto Mucho hincapié en ese concepto. lo más digerido posible para que se entienda y que lo interpreten de la mejor forma. Y ves que al final de cuentas, para la gente que no sabe, si tú varías en cualquier cantidad el agua de una mezcla, pues ya te da unos resultados totalmente diferentes. Digo, también obviamente el cemento, los agregados, pero el agua creo que es lo más importante en la mezcla. Si lo varías poquito, se hace una mezcla completamente diferente. Sí, sobre todo que en ese entonces sí estaban utilizando aditivos. Entonces aditivos van a potencializar esos cambios. Esos ¿no? cambios. Si es muy rígida la mezcla o si es muy fluida, entonces sí hay que tener cuidado con esos. Son muy sensibles, cambios muy sensibles que afectan mucho. Sí, yo recuerdo, Inge, cuando yo estuve aquí en Tecnología del Concreto, por ejemplo, pues ayudaba a los de maestría, ¿no? Que estaban haciendo sus experimentos y eso. Incluso, si mal no recuerdo, también Tecnología del Concreto tiene, no sé cómo llamarlo, como experimentación para cuestiones técnicas que vienen de fuera, de obras o de marcas de concretos o de marcas de cementos. Recuerdo que tú hacías también algunas pruebas, pero teníamos en particular, no sé si ahorita todavía se haga, una práctica que era la calidad del cemento, sin decir marcas obviamente, pero yo me daba cuenta, y no sé, a eso voy con todo este tema, tu opinión. Me di cuenta que a lo mejor la marca de más renombre, más cara, no necesariamente era la de mejor calidad. ¿Qué me puedes comentar en ese aspecto? Obviamente no vamos a decir marcas, ¿no? Pero yo me daba cuenta que, por ejemplo, una marca que era top, que costaba más cara, al momento de hacer las calidades, a mí me daba que otra marca de menor costo y menos renombre era mucho mejor calidad que la que pensábamos que era la mejor. Y voy enfocado no solamente en cementos, no, en mezclas en general. ¿Qué puedes comentarnos en respecto a eso? Bueno, pues es que mira, yo lo veo de esta forma. Ajá. Las cementeras, las concreteras, las aditiveras, Sí. digo,
estoy hablando de en Todo el lo- área de tecnología Todo en lo que concreto, ¿no? involucra. Ujú. Pues a final de cuentas son marcas y Claro. ellos te pueden vender el producto o te venden un servicio. Ok, ¿Sí? Entonces tú como usuario, pues tienes que estar seguro que lo que te venden es lo que requieres. claro. Entonces en tu proyecto, si tú requieres X resistencia y vas a pagar por X resistencia, pues te la tienen que dar. Claro. ¿Sí? En el caso que mencionas de los cementos, pues hay muchas marcas en el mercado. Ujú. Hay marcas que son más prestigiosas, marcas a las que se les da, tienen más recursos para hacer un marketing más extenso Claro. y llegar a más personas. Por eso se les reconoce más. Pero a final de cuentas, cada producto o servicio que tú vayas a solicitar, tú Ajá. como usuario o consumidor, Claro. pues tiene que haber alguien que te pueda amparar. Y nosotros nos amparamos mucho en las normas, Ok, en estándares de calidad. claro. Entonces, mientras una marca cumpla con la calidad del estándar, entonces esa marca no tiene ningún No problema. tiene ningún problema. Ajá. Incluso puede estar muy por debajo. Vamos a hablar de una propiedad, por ejemplo, la resistencia, que es digamos que lo más crítico, lo más Ajá. importante. Si un cemento A de mucho renombre está muy abajo, pero cumple con el requisito mínimo de la Mínimo. calidad, Cumple. no tiene ningún problema, eso Ok. lo puedes utilizar. Y por el contrario, el otro lado de la moneda, a lo mejor un producto B que Ujú. no lo conocen mucho, que quiere entrar al mercado, Claro. a lo mejor lo están haciendo con mucha calidad, pero el precio pues, para que tenga ventas pues lo van a tener que bajar. Es correcto. Este, pues nosotros a nivel técnico sabemos que es mejor porque las pruebas demuestran que es mejor, Ajá. pero ya tiene que ver mucho el marketing y El servicio que den, como dices tú. sí. Por ejemplo, muchas personas tienen en su mente ya grabado algún producto, por ejemplo, una bebida de las más populares aquí en México, ¿no? Sí. Una bebida que no es de todo saludable, pero la gente ya la trae en mente. Como que es saludable. Ajá. Ajá, entonces, pues la va a seguir comprando. Así es con estas marcas de cementos o de Sí. aditivos. A lo mejor la gente la conoce, no sabe si está bien, está malo o está regular, Ajá. pero como ya lo conoce, pues Usas ese. sí, para ellos es algo confiable, Claro. porque están familiarizados. Y va este comentario o esta cuestión que comentamos enfocar lo siguiente. Yo salí de aquí siendo o estando certificado en ACI en grado 1 estado fresco. Ujú. ¿Tú qué opinas o cómo ves el tema? Ahorita anda muy de moda que quieren profesionalizar a la industria no solo de la ingeniería civil, sino de la construcción en general, ¿no? Adaptar un modelo tipo Estados Unidos, donde no solamente ocupes tu cédula profesional, sino que ocupes una licencia para ejercer como ingeniero civil. Ujú. Eh, ¿Qué tan importante crees tú que los alumnos, y esto va enfocado a los alumnos que actualmente estudian ingeniería civil, digo en su momento a los que vayan a estudiar, pero a los que están estudiando ahorita, tú como parte de tecnología del concreto y que estás involucrado en el área de la CI, ¿cómo ves tú qué tan, digamos, recomendable o al final de cuentas todo lo que aprendas obviamente sabemos que pues te va a ayudar, pero ¿cómo ves tú las certificaciones? ¿Qué recomendación darías a los alumnos? Pues yo veo que es las certificaciones, sea cual sea, Ujú. creo que está bien, porque a final de cuentas es algo que nos beneficia a todos como sociedad. Claro. Entonces, una persona que se dice capaz de hacer algo, pues en teoría debería de demostrarlo. Ujú. Y las certificaciones creo que son para eso, ¿no? Para demostrar Que es con una realmente. licencia Ujú. que tienes esa capacidad. Ok. Y con eso pues aseguras hasta cierto punto que el trabajo que va a hacer esa persona pues tiene calidad, Está bien hecho. o que la decisión que va a tomar respecto a algún resultado pues también va a ser una buena decisión. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que sí se tiene que hacer así. Yo siento que vamos tarde.
Sí, O sea, eso sí. ya se debe haber hecho desde hace mucho. Se ha cerrado brechas, porque por ejemplo, para ser director responsable de obra, pues ya tienes que hacer un examen, te tienen Ujú. que dar una certificación. En otros temas también se han ido cerrando brechas, pero creo que todavía está muy grande la brecha. Y creo, o al menos, no sé, en mi experiencia, creo que a veces la calidad es lo último que revisamos. ¿Sí me explico? O sea, vas avanzando tan rápido en la obra que, como lo platicamos ahorita, a lo mejor Ujú. el concreto que pediste lo pediste de cierta resistencia, te llegó de otra, o lo pediste con cierto revenimiento, te llegó de otro. Y creo que, al menos, como te digo, desde mi punto de vista, nos hace falta más técnicos certificados para control de calidad. Eh, Sé que hay muchos, sé que muchas empresas lo tienen, pero sin temor a equivocarme, creo que la mayoría no lo tiene. Ujú. Y creo que es un área de oportunidad para los que están ahorita estudiando ingeniería civil o los que van a estudiar ingeniería civil, pues lo aprovechen, ¿no? Y más aunado a que, no sé si todavía sea así, supongo yo que sí, pero por ser alumno te dan incluso hasta un precio preferencial para las certificaciones. Sí, al menos en el área de tecnología del concreto Ujú. estamos muy ligados con el ACI, Ajá. el American Concrete Institute, y el ACI pues se divide, está el internacional que sucede en Estados Unidos, Claro. pero de ahí pues tiene sus secciones, se le llaman Ujú. secciones. Entonces aquí está la sección noreste de Noreste. México, Ujú. y, y aquí se preparan cursos de certificación. eh, digamos que el básico es el de grado 1, que son Sí. técnicos en pruebas al Ujú. concreto en obra, en estado En fresco. estado fresco. Ese es como que el más solicitado y el más Y, común, y, y el más que básico. en teoría es el que más ocuparíamos, ¿no? Porque es cuando llega el concreto a obra Sí, cuando lo y puedes lo tienes que evaluar en estado revisar. fresco, Ajá. exactamente. Y tomar la decisión de, ok, cuelen o sabes que este concreto no trae lo que pedí, Sí, se regresa. sí, sí. La intención de esas certificaciones, Ujú. yo creo que son dos objetivos. Uno, que sepas hacer la prueba, que la prueba que vas a hacer, obviamente, pues te arroja un resultado que va a ser confiable. Ajá. Y dos, ya en el ámbito de la ingeniería civil, que con el resultado puedas tomar una decisión correcta respecto a ese concreto. Claro. Entonces, yo creo que así debe ser en cualquier área. Si te dedicas a pavimentos, bueno, pavimentos debe tener su asociación que pueda certificar para lo mismo, ¿no? Sí. Para que las pruebas sean confiables Sean y que el confiables. resultado lo sepas interpretar. Y que la decisión que vayas a tomar pues esté respaldada por Exactamente, algo que, sí. que, que tú sabes que está bien hecho. Cabe aclarar algo para la gente que no está muy involucrada, pero que está en construcción Ujú. o que no necesariamente sea ingeniero civil. No tienes que ser ingeniero civil para poder estar certificado ante la CI. Creo que es un punto que hay que resaltar, Ujú, sí. porque cualquier persona, que incluso no dedicándose a la construcción, puede certificarse ante la CI. Sí, me ha tocado casos, bueno, cuando yo participaba más en el Ajá. ACI, ahora no participo tanto, pero Ajá. antes sí lo hacía. Me había tocado hacer examinador algunas veces, Sí. y una vez vino un contador de una empresa a certificarse. Ok. No recuerdo si aprobó o no ¿O aprobó, no? pero la intención de las personas que, Que lo mandaron. que lo mandaron era, oye, pues date cuenta de lo que significa hacer esas pruebas. Sí, claro. O sea, esas pruebas no que sean fáciles, tampoco son muy Muy difíciles difíciles. en realidad, pero date cuenta cómo es que hay que hacerse pues las cosas con calidad, ¿no? Claro. Entonces sí valió la pena que participaran esas personas, Ajá. que a veces son las personas que toman las decisiones respecto a los recursos económicos. Exacto. Entonces Los que que están en la vean, oficina. Ajá. ajá, que vean que sí es importante. Sí. Entonces, eso fue Incluso, una buena experiencia. incluso hasta para, como dices tú, los que toman las decisiones de los pagos, etcétera, y que a lo mejor tienen algún trabajador la inquietud de, oye, pues yo me quiero certificar, apóyame para certificarme, pues que vean que realmente en lo que se va a certificar su empleado,
pues al final de cuentas va a repercutir en no solamente estatus de la empresa porque tiene sus técnicos certificados, sino que se está haciendo los trabajos con calidad la empresa, ¿no? Entonces creo que es un punto que hay que resaltar y que los futuros ingenieros pues tomen en cuenta para que salgan con alguna certificación, que al final de cuentas, lo platicaba también con otro invitado, las certificaciones al final de cuentas son distintivos entre un ingeniero y otro, y volvemos a lo mismo, aunque no seas ingeniero. Pero hablando en nuestro caso que somos ingenieros, obviamente la empresa, creo yo, que va a voltear a ver a alguien o más a alguien que está certificado, que tiene una certificación incluso internacional, a alguien que pues solamente tiene su título y su cédula profesional. Sí, claro, como trabajador, pues a la persona le conviene tener esa certificación. Cualquier certificación. Sí, porque te acerca más a un buen salario. Sí. Y te acerca también en obra a tener cierto respeto por lo que estás diciendo, por las decisiones que estás tomando en campo. Sí, se toma más en cuenta. Es correcto. Entonces yo creo que te facilita tu trabajo, definitivamente. Y otra cosa que también cabe destacar es que no necesitas dedicarte, por ejemplo, a ser supervisor de obra o estar en una concretera o en algo. Te lo digo por experiencia. Yo me he dedicado mucho más a hacer diseño y cálculo estructural. Y cuando vamos a visita de obra, pues a mí me sirvió mucho lo de tecnología del concreto, porque incluso cuando voy a ver elementos que han colado de concreto o están colando en ese momento, oye, ¿sabes qué? Para mí esa mezcla no tiene el revenimiento que debiste haber metido, o incluso para contexto de la gente, y lo que platicábamos ahorita, haces tantas mezclas al día que hasta agarrándola con la mano, viendo el color, viendo el olor, suena raro, suena chusco, pero te das cuenta si viene más cargada de cemento de lo que debería, o le falta cemento, o está muy aguada, o está bien el revenimiento, y todo eso te sirve porque al final de cuentas los estructuristas o al área que te dediques y que esté involucrado el concreto, pues al final de cuentas eso pega en la resistencia de un elemento, en cómo se va a comportar el elemento. Sí, lo que buscas eso es que todo salga bien. Es correcto. O sea, o lo mejor posible. Sí, para optimizar tus recursos, ¿no? Sí. Prevenir accidentes o prevenir, por ejemplo, reparaciones o reforzamientos, que eso es como que volver a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante. Bastantes, claro. Ya más o menos para ir cerrando, Inge, quiero meterme un poquito más al lado humano del ingeniero. ¿Cómo has visto, tú que estás en la docencia, obviamente lo preguntaré lo mismo a los que se dedican a otras cosas, en algún momento daré también mi punto de vista, pero ahorita pues la preferencia son mis invitados. ¿Cómo haces o cómo has hecho en estos años que como docente para empatar tu vida personal con la docencia? No sé si me explique. Por ejemplo, uno pensaría, o a veces entre la raza o la gente, pues se quedó de maestro, no es, va y da clase y se va a su casa. Pero obviamente los que hemos estado involucrados en el tema académico, sabemos que no solamente es ir a pararte enfrente del grupo y dar la clase, sino que hay que prepararla antes, hay que evaluar después, hay que evaluar exámenes, hay que preparar exámenes, preparar, no sé, información, proyecciones, etcétera. ¿Cómo le has hecho tú para empatar eso con tu vida personal? Pues fíjate que sí es complicado. No es tan fácil como parece. No es tan fácil como se escucha, ¿no? De ir a dar clases, pero yo creo que también tiene que ver mucho con cómo eres como persona. Como persona. Yo sé que debe haber maestros buenos, hay de todo, malos como en todos y lados. regulares. Entonces digamos que los maestros malos, creo yo, desde mi perspectiva, pues son los que no te dan la clase, que van y te platican cosas que no tienen nada que ver. Con la clase. A mí me tocó muchos profesores de esos, no voy a decir nombres. Tampoco. Pero yo creo que un buen profesor prepara su clase antes de,
después te da la clase y te resuelve las dudas que tengas. Ajá. ¿Sí? Te da hasta cierto punto un seguimiento y luego ya te suelta Sí. para que tú hagas, como estudiante, hagas tus responsabilidades Ajá. y luego te evalúa En el examen. en un examen o en Ajá. actividades. Pero es mucho trabajo, es mucho tiempo el que tienes que dedicar. Son muchos Sí. alumnos, la matrícula ha crecido bastante. Bastante. Yo cuando estudiaba éramos grupos tal vez éramos una generación como que cerca de 50, 60 personas, la Por generación toda la completa. generación completa. Sí. Ajá. Y entonces ya nos repartíamos en grupos pequeños, Sí. éramos... los grupos más grandes eran de 20 personas. Ujú. Y ahorita no, o sea, ahorita yo por ejemplo en tecnología al concreto tengo dos grupos ahorita, uno de 40 y uno de 47. A la torre. O sea, más del doble. Más del doble. Entonces, eh, procuras no bajar la calidad, Ujú. hay que darle la misma atención a A todos todos. y eso no te da tiempo para otras cosas. Entonces sí No. es muy difícil, al menos para mí, empatarlo con la vida personal, pero una de las ventajas que yo veo de ser profesor, sobre todo aquí en la universidad, Ajá. es que, bueno, tu semana laboral es de lunes a De lunes a viernes. viernes. Ujú. Entonces sábado y domingo Entre prácticamente pues comillas entre lo tienes comillas. para ti, porque Sí, volvemos a ya lo mismo, ya ¿no? lo distribuyes como tú. Tienes que meterle, como que ya tienes que invertir tiempo extra, por así decirlo, Sí, que no es no es una crítica o algo para la docencia o las instituciones, pero al final de cuentas pues eso no te lo pagan. Y hay que invertir el tiempo porque volvemos a lo mismo, lo que platicabas hace rato. Al final de cuentas, ¿qué impresión quieres dar tú como docente, no? Si eres el que le mete tiempo, prepara muy bien su clase, o como dices tú, nada más llegas y a ver qué sale hoy. sí, al final de cuentas yo como lo veo es, bueno, tú vas a dar, digo, hablando de mí no, Ajá. vas a dar clase. Y esa clase es una de las importantes, una de las más importantes creo yo en la carrera, porque con concreto alguna vez vas a tener que construir. Sí. Entonces, mi pregunta a mí mismo ha sido, bueno, ¿qué quieres dejar como legado? Claro. Personas que no saben, personas que tienen la duda de cómo hacer las cosas, o personas que estén preparadas para Estén hacerlas. capacitadas para Entonces, hacerlo. yo siento que el legado que quiero dejar es que estén bien preparadas, Bien o preparados. bueno, si no se sienten preparadas, que al menos sepan que ese tema se tocó y que la información ahí está Ahí está. disponible para cuando se requiera. Sí, algo que yo aprendí, o a lo mejor a la mala, a lo mejor a la buena, cuando estaba en la carrera, y que muchos ingenieros lo mencionaban. Aquí es una guía. Estoy dando herramientas, por así decirlo. Pero al final de cuentas, la información ahí está y depende de ti. Si en algún momento ocupas algo, vas y lo buscas y lo encuentras. Ahí está la información. Ujú. Tampoco pueden abarcar todo, porque no se puede abarcar todo. No, imposible. Pero lo básico, y ya de ahí tú lo extrapolas buscando información. Ahora hay que saber buscar información también. Sí, y hay que actualizarse también Sí, porque en el lo, sentido de los materiales de construcción, pues todos los sigue días, avanzando. casi todos los días sale algo nuevo. Sigue avanzando. A mí me han hecho preguntas, hay algunos alumnos de que qué opino de este material y yo, "Ay, ¿sabes qué? No sé qué, Dame chance de de investigarlo. investigarlo Sí. y te puedo dar mi opinión porque tampoco estamos acostumbrados a esos materiales tan sofisticados. Pero sí, hay Y que lo platicaba actualizarse. también ahí en otro capítulo que lo pueden ver ahí en el canal. Al final creo que cuando uno sale, incluso hasta los mismos docentes, tú me lo dirás, de la carrera, y en mi caso o en el caso de muchos que nos vamos a obra, te vas a obra y la obra te va envolviendo y te olvidas de que, digamos que te encierras en una burbuja, ¿no? Ujú. Y te olvidas de que, por ejemplo, las normas cada cierto tiempo se actualizan. A lo mejor el parámetro que tú te sabías cuando estabas en la facultad ya no es el mismo parámetro, es otro, Sí, ya o el factor cambió. es otro.
Y todo eso es importante a la hora de construir porque de eso depende muchas cosas para que la estructura funcione y resista y todo eso funcione, vaya. Ujú. En ese aspecto creo que es importante seguirnos actualizando constantemente. Y no tampoco es oye, ponte a leer todos los días, pero sí tratar de actualizarte cada cierto tiempo. Sí, no despegarte de esos temas. Ajá. Digo, aprovechando que se menciona ese aspecto, ¿no? De estarnos actualizando. Aquí mismo en la facultad muchas veces se ofrecen seminarios de investigación, Sí. conferencias, y entonces vale la pena Si tienes tiempo. que los alumnos que ya están estudiando o Ujú. exalumnos, Regresen sí, y que entren. se acerquen otra vez y vayan viendo algunos de esos eventos, y la verdad que sales motivado de esos eventos Sí. porque pues sabes que sigue avanzando la construcción con materiales nuevos o técnicas nuevas, o lo que hacemos aquí en México pues a veces no es lo más novedoso, sino que lo más novedoso está En otro país. en otro país, y también te da a ti pie para decir, oye, si quiero aprender esto pues tendría Tengo que que irme ir para allá. allá. Ujú. Entonces te abre las puertas. Entonces sí es importante que te acerques a este tipo de eventos. Y pues aquí hay muchos de esos, ¿no? Hay Ok. muchos seminarios de investigación, conferencias que se ofrecen, sobre todo en fechas que tengan que ver con la celebración del Del aniversario aniversario. de Ujú. la facultad o cosas de esos, ¿no? Sí. Entonces sí sería bueno que la mayoría de los que estén escuchando el podcast pues se Se interesen y interesen. Ujú. investiguen algo, y, pues nos acompañen en Sí. estos eventos. Ya para ir cerrando, dije, eh, ahorita está de moda mucho lo paranormal y todo ese tipo de cosas. Ujú. Y en aquel entonces se contaban muchas cosas de aquí, del instituto. ¿Algo que te haya sucedido? Me pasó, me pasó algo bien feo. Sí. Sí, Ahorita te voy a contar qué me pasó a mí. mira, yo no estaba en estas oficinas, estaba en las que están ahí enfrente. Ok. Me encargaba del servicio al público, Sí, este, recuerdo que estabas en servicio público. en esa área. Bueno, esa área es Servicio al público, para que sepa la gente, es lo que comentábamos ahorita, que llega una ujú, empresa y te requiere un servicio para una prueba de algún concreto, de cilindros, ensayarlos, etcétera, sí, para poner en contexto. cualquier tipo de servicio que se Ajá, requiriera en relación a a concreto, pues concretos. lo Ujú. ofrecíamos, ¿verdad? Yo era una persona en ese entonces que era muy workahólica, entonces me quedaba muy tarde. Sí. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces, yo creo que debe haber sido, no sé si 2007, no estoy muy seguro, Ajá, pero este, lo que sí me acuerdo es que había una canción de James Blunt ok. que había pegado bastante, creo que se llama la canción You're Beautiful o algo así. Sí, Entonces, yo tenía en mi computadora, tenía esa canción y tenía un buen volumen, ok. pero en la oficina de al lado, que en ese entonces trabajaba con nosotros una muchacha que se llama Miriam, Ok. este, ya se había ido. Yo estaba seguro que ya se había ido porque ya se había despedido. Y yo ya había hecho mi rondín en el laboratorio para ver si no quedaba alguien trabajando. Ajá. Entonces yo estaba seguro que lo único que estaba en la oficina en ese momento era Eras yo. tú. Entonces estaba la canción, yo estaba haciendo, no me acuerdo en qué estaba trabajando, Ajá. pero de repente se oyó como si un lazo, o no sé si llamarlo lazo o látigo, Ajá. pegara sobre la puerta, Ok. ¿sí? Y se escuchó 3 veces, tres golpes. Mi reacción inmediata fue bajar todo el volumen de la canción que estaba escuchando, Ok. que era esa de James Blunt. Bueno, bajé todo el volumen y me quedé pensando en, pues, qué habrá sido, porque no hay Claro. nadie. Ey. Entonces la cosa se calmó, me sentí un poquito más tranquilo, pero unos segundos más tarde se volvió a escuchar 3 veces.
Y no lo pensé, o sea, apagué el equipo, no sé si guardé el archivo o lo que estaba haciendo. Vámonos. Lo apagué, cerré mi oficina, Y vámonos. ya no volteé para la oficina, la otra oficina donde se había escuchado ese ruido, Ajá, cerré y me fui. ok. Dije, yo quiero estar en paz, no me quiero meter con nadie, así que pues si ya no tengo que estar aquí, mejor me voy. Y pues Sí, en ese entonces, bueno, desde cuando estaba yo, había veces que nos íbamos a las 12, 1 de la mañana de aquí. Y a las 7, 8 teníamos que volver a estar aquí. Prácticamente ibas, te echabas un baño, dormías un rato y regresabas. A mí me tocó varias cosas, pero una que voy a contar fue en el cuarto de curado. ujú, Nos habíamos quedado hasta tarde porque no sé qué teníamos que sacar. O no me acuerdo si terminaba el proceso de curado de algunos cilindros o algo así. Y en ese entonces me dijeron, oye, ¿te quedas tú o cómo le hacemos? No, pues sí. De hecho, recuerdo que tú eras siempre de los últimos que te ibas. ujú, Y había gente en la oficina, pero en la oficina, no acá en el laboratorio. Entonces, estaba sacando yo, buscando los cilindros, porque ya ves que estaban todos los estantes, estaban los cilindros, los estaba buscando. Y claramente vi que alguien se paró en la puerta, ya ves que tiene como o tenía, no sé si todavía esté, como unos vidrios la puerta. ujú, Entonces, claramente vi que alguien se paró ahí. Entonces, cuando ya termino de buscar el cilindro, salgo y pues resulta que no había nadie, ¿no? Vine, incluso di la vuelta hasta acá, hasta la salida, no vi nadie, y fue inmediato. ujú. Estoy hablando de 5 o 10 segundos en lo que vi. Ah, sí, aquí está el cilindro, lo agarré, me salí y ya no vi a nadie. Entonces, creo que son de las cosas que nunca se te van a olvidar. Sí. Y pues ni modo, tuve que seguir sacando los cilindros y dejándolos listos para que al siguiente ya los cabecearan, porque ya ves que los teníamos que dejar secar. Entonces tenían que quedar secando toda la noche para en la mañana cabecear. Pero bueno, pues es parte de lo que nos toca vivir. Fíjate que hay otra anécdota, esa le pasó a un compañero. Ok, Hay un cuarto de mezclas, ajá, no sé si te acuerdas, hay un cuarto de mezclas que tiene la puerta como de refrigerador industrial o sí, cuarto frío. sí, ¿Sí? cierto. Bueno, él comenta, porque yo no estaba ahí, Ajá, no me consta, pero con la cara de susto que tenía, pues sí le creo, ¿no? ok, Él estaba fabricando unos cilindros, estaba agachado, estaba dándole la espalda a la puerta ok, y estaba dentro del cuarto. Ese cuarto está habilitado para subir la temperatura del cuarto o enfriarlo y asemejar las condiciones de campo. sí, digamos Es un que cuarto especial. sí, es un cuarto especial donde tú regulas incluso la humedad Ajá. y temperatura. Y bueno, pues él estaba fabricando sus cilindros, estaba agachado, de espaldas a la puerta. Y él era una persona con la que muchos bromeábamos, ¿sí? Ajá, O sea, nos llevábamos pesadito con él. ok, Pues resulta que él, mientras estaba compactando, porque la compactación que se le da a un cilindro, pues es un estándar, ajá, ¿sí? Él iría, no sé, en la primera capa de las dos o tres que tenía que llevar ese cilindro ajá. y le cierran la puerta y le apagan la luz. Ah, Pero caray, primero cierran la puerta y luego le apagan la luz. Y él se molesta y dice, chingüetas. Bueno, creo que dijo otra cosa, otra ¿verdad? palabra. Estaba hasta cierto punto molesto por la broma que le estaban haciendo. Sí, Él no se detuvo porque pues tenía que terminar de fabricar el cilindro. Se levanta y cuando va a donde están los controles de la luz los enciende, pero el cuarto estaba solo y cerrado. y ya estaba cerrado. Entonces, Imposible que alguien no, o sea, no puedes cerrar y apagar la luz al desde mismo tiempo. afuera. Sí, Tienes que estar adentro para adentro. poder apagar la luz porque los controles están adentro. Ajá. Entonces, él se asustó, o sea, prendió la luz, se salió, fue y nos contó y pues no sé, ya desde Creo esa, que yo estaba en ese momento en tecnología del concreto. desde esa, Recuerdo una experiencia. sí, Ajá. desde esa fecha no sé cómo le, O sea, no estaba yo en ese momento, pero sí recuerdo que al día siguiente nos contaron, encerraron a aquel vato en, en el cuarto de mezclas. pues sí, ese fue, digo, a mí no me consta porque no estaba, pero Ok, me Inge, acuerdo. Sí. ya nos quedamos sin cámaras, se acabó la pila. Ok. Pero digo, pues al final de cuentas es un podcast, ¿no? El audio continúa. ¿Algo que quieras agregar ya para cerrar?
Bueno, para cerrar, digo, como estamos orientados hacia alumnos y exalumnos, Ajá. y yo creo que para cerrar sería mi comentario a las personas que quieren estudiar ingeniería civil o que ya están estudiando ingeniería civil. Ajá. Eh, Digo, no sé si les vaya a pasar como me pasó a mí, que durante el transcurso de la carrera yo sentí que no era la carrera para mí, Ok. pero ya estaba muy avanzado, ya estaba en octavo semestre No había vuelta atrás. sí, cuando me di cuenta que la ingeniería civil no era lo mío realmente, Ajá. porque vuelvo a lo que comentaba al principio, ¿no? Me sentía hábil, Ok. yo no batallé con mis materias, pero no sentía que fuera algo que me llenara o que fuera algo muy este, apasionante para mí. Claro. Entonces, yo decidí terminar la carrera pues porque ya me faltaba poquito, Ujú. ¿sí? Entonces, para las personas que apenas van a entrar o que ya están estudiando, tienen poquito estudiando, mi recomendación sería, sigue investigando cómo va a ser la carrera, sigue investigando hacia dónde te puede llevar, Claro. porque puedes encontrar un área que te guste mucho y darle para adelante, Sí. o detenerte y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Sí, tengo tiempo ¿Es válido? de buscar otra alternativa. Ujú. De hecho, yo cuando estudié la maestría, hubo una materia que se llamaba ingeniería de procesos. Ok. Este, era un ingeniero químico industrial el que nos daba la clase, y de haber sabido que existía esa carrera, Ajá. o sea, de haber investigado por mi Sí. cuenta que existía esa carrera, yo me hubiera ido para allá. Ok. Porque eran matemáticas, me gustan las matemáticas, pero era ver procesos y ordenarlos, Ok. y eso sí me gusta hacer, ¿verdad? Ok. No nada más me gusta lo artístico como el dibujo Ujú. y la arquitectura en general, pues sí me gusta, Ok. pero creo que eso hubiera sido una mejor elección para mí, para mi personalidad, en lugar de la ingeniería civil. O sea, que hagan una retrospectiva y realmente estén seguros que es lo que quieren. Sí, digo, yo me basé en que, en resumen, era algo que sabía hacer, que me gustaban los números y que yo esperaba que el área en el aspecto económico Económico. Ujú. pues me fuera bien. Sí, Pero nunca pensé, oye, ¿y es lo que me gusta? claro. Yo creo que es una pregunta muy Muy importante que importante. responder cuando estés buscando una Sí, carrera. y como siempre se dice, ¿no? Al final, si tu trabajo te gusta, pues no es trabajo. No estarías Y trabajando. todavía te pagan. Ujú, sí, Qué bueno. No, pues es un buen punto, un buen consejo para las nuevas generaciones. Y digo, es válido decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y tal vez esto no es lo mío. ujú, Me tocó un caso raro cuando yo estudiaba, que estaba en primero o segundo semestre. Había una persona que le decían el doc y yo no sabía por qué le decían el doc. ujú, Sabía que todos le decíamos el doc, ¿no? Doc, doc. Y cuando escucho su historia, resulta que él de cuarto semestre de medicina mm, se cambió a ingeniería civil. sí, Y sí, así otros casos, ¿no? Que se cambian de una carrera a otra. Pues, y es válido al final de cuentas, como te digo, si al final de cuentas haces lo que a ti te gusta, pues con ganas y todavía te van a pagar, ¿no? sí, que tu trabajo sea tu hobby. Ese Exactamente. puede ser una de las mejores decisiones que pudieras Que tomar puedes tomar en tu vida, porque en eso va la a vida. repercutir para toda tu vida. Sí, Muy bien. No, pues muchas gracias, Inge, por aceptar la invitación. Espero que a la gente le guste. No sé si por último eh, quieras dejar algún correo, alguna red social, algo donde te puedan contactar si alguien ocupa alguna orientación, si alguien de los futuros a ingresar a la facultad tiene alguna duda, alguna inquietud que te puedan contactar. sí, pues te dejo mi correo, Ajá. el de Gmail, que es el que sí reviso, ¿va? Ok, Es Eric con CK ok, vr84 @gmail. Ahí me ok. pueden, Como quiera me lo pueden dejamos contactar. en la descripción del video Claro, por si alguien te quiere contactar ahí para alguna duda o alguna asesoría, etcétera, ¿verdad? Cualquier sí, cosa. Digo, al final de cuentas somos ingenieros, eh,
aunque algunos nos dediquemos a una cosa, otros a otra cosa, pues la enseñanza ahí la tenemos, ¿no? Y si a alguien se le ofrece algún servicio, alguna asesoría, etcétera, pues ahí que te contacte. Sí, claro, estoy disponible. Entonces, Bueno, pues para cualquier cosa que yo les pueda ayudar, con gusto. ok, pues muchas gracias Inge por aceptar la invitación. Esperemos que a la gente le guste, a la gente pues que se suscriba, sobre todo, que le dé like, que comparta. Si les gustan los temas, pueden dejar alguna, no sé, algún tema que les gustaría que tocáramos, alguien que les gustaría que entrevistáramos, etcétera. Y pues que lo dejen ahí en los comentarios. Esto fue el podcast Ingeniería que te mueve. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.